Imagina que eres una psicóloga forense. Tu trabajo consiste en evaluar la mente de criminales. Todo es normal, hasta que un día recibes un caso que no solo desafía la ciencia, sino que te obliga a investigar si un asesino está poseído. Eso le sucedió a la doctora Kristen Bouchard. Hoy te cuento el primer capítulo de Evil, Génesis 1. La historia comienza con la evaluación de Orson LaRoux, un hombre acusado de asesinar a varias personas. Durante la entrevista, Orson se muestra tranquilo en exceso y asegura no recordar nada de lo que se le acusa. Pero cuando Kristen le aplica un test de preguntas de verdadero y falso, los resultados son claros. Orson miente sobre sus lagunas mentales. Llegado el juicio, Kristen testifica que el acusado no dice la verdad. Entonces, la defensa contraataca. El abogado de Orson le pregunta si cree que su cliente puede estar poseído. Acto seguido, menciona a otro psicólogo, el Dr. Leland Townsend, quien asegura que Orson adopta la personalidad de una entidad demoníaca llamada Roy. Kristen solo atina a mirar desconcertada. Ella regresa a la sala con Orson y ve un hombre con él, lo que le hace sospechar que está entrenando a Orson para fingir una posesión, y se lo reprocha al compañero que espera afuera. Minutos después, el hombre sale de la sala y le ofrece un rosario a Kristen. Ella lo rechaza, pero antes de entrar, él le pregunta si sabe el Padre Nuestro. Kristen entra a la celda intrigada. Habla con Orson, quien niega estar poseído, y que su esposa es quien lo cree. Antes de irse, Kristen dibuja una cruz en la mesa y comienza a recitar el Padre Nuestro. La reacción es inmediata. Orson se abalanza sobre ella y empieza a hablar en latín. Tras el incidente, Kristen acude al fiscal, le dice que necesita más pruebas para sostener su diagnóstico anterior, pero el fiscal le presiona para mentir o perderá su empleo. Pero ella se mantiene firme. Llega a casa con un pastel, vive con sus 4 hijas, su esposo está lejos, guiando expediciones al Everest, y apenas envía dinero. La economía familiar es un desastre. Durante el cumpleaños de una de sus hijas, una de las niñas mencionó un mensaje de amenaza de deuda. Kristen llama al acreedor y le exige que no vuelva a molestar a sus hijas. Suena el timbre, es el hombre que estaba en la sala con Orson. Quiere dejar una carta en su oficina, que está en la misma casa. Conversan, él se presenta como David Acosta, trabaja para la Iglesia Católica investigando posibles posesiones. El hombre, Ben, es su compañero. David le explica que la esposa de Orson pidió una investigación, pero Orson se niega a hablar con ellos. Sin embargo, con Kristen sí habla, por lo que le pide que se una a su equipo. Además, le confiesa que la prefiere precisamente porque no cree en demonios. Así podrán diferenciar entre lo sobrenatural y lo mental. Kristen, acosada por las deudas, acepta. Van a casa de los LaRoux. La esposa de Orson le cuenta lo que vio en la madrugada. Su marido, recién llegado del hospital por una caída, hablaba solo en la cocina. Ella escuchaba 2 voces, la de Orson y otra que le respondía de manera calmada. Logró grabar lo último de esa conversación. Al reproducirlo, Kristen se queda helada. Mientras Ben revisa la casa en busca de intrusiones, David y Kristen conversan afuera. Ella insiste en que Orson manipula a su esposa. David le pregunta por su fe en la ciencia. Kristen le responde con ejemplos reales. Un dispositivo que devuelve la audición a un niño. Eso para ella es un milagro y los fantasmas no existen. David la contraataca con los fenómenos únicos. Menciona que presenció a un chamán que transfirió su alma a un niño moribundo y una mujer que revivió tras 20 minutos bajo el agua. La ciencia solo le explica lo que se repite, pero no lo excepcional. Luego le pregunta si cree que el caso es médico. Kristen, reflexionando, dice no saberlo de su caída y que eso podría explicar muchas cosas. Esa noche, Kristen investiga posesiones en internet. También busca a David. Descubre que fue fotógrafo y viajó por todo el mundo. De repente, escucha un susurro. Revisa la casa, pero no encuentra nada. Ya en la cama, vuelve a escucharlo. La puerta está entreabierta y una luz se ve a través de ella. De repente, entre la oscuridad se forma una figura. Es una criatura. Kristen intenta convencerse de que no es real, pero la criatura se acerca y para demostrarle que es real, orina junto a la ventana. Él se presenta como George y le hace algunas preguntas incómodas, como si usa ropa interior para impresionar a su nuevo jefe y si le hicieron cesárea. Kristen grita y despierta. Corre a la ventana y ve que hay un charco en el suelo, pero entonces ve que la ventana estaba abierta y solo era agua de lluvia. Al día siguiente, Kristen habla con su terapeuta, le cuenta lo sucedido. Él la diagnostica como terror nocturno, agravado por el estrés del nuevo trabajo, y le receta medicación. En casa de los LaRoux, Ben demuestra que el susurro era el lavavajillas, nada sobrenatural. Luego Kristen y David interrogan a Orson. Él se siente acorralado.
niega haber hablado en latín. David le pregunta por Roy. Orson dice no saber quién es. Kristen le pone a escribir el abecedario y detecta posibles daños neurológicos por la caída. Entonces ella pide más pruebas. En el estacionamiento, Kristen le pregunta a David por qué estudia para ser cura. Él le pregunta por qué pasó de escaladora a ama de casa y ella responde que por sus hijos. Kristen coloca un letrero en el techo de su habitación y por la noche vuelve a abrir los ojos. George está ahí, quiere jugar a preguntas de falso y verdadero. Ella se niega y George la amenaza con un cuchillo y le pregunta si le coqueteó a David. Ella responde que es falso y George le corta un dedo. Ella grita. George le pregunta si se siente atraída por David y ella responde cierto. Entonces Kristen mira al techo. El letrero no puede leerlo. Se da cuenta que está soñando. Sonríe y George le clava el cuchillo en el pecho para que despierte. Al día siguiente, Kristen le pide a Orson que dibuje algo. Él se niega. Ella se levanta para irse, pero Orson agita las cadenas. David le pregunta si es Roy. Orson habla en latín y luego suelta. Ella conoce a un demonio. David, desconcertado, pregunta a quién. Orson describe a George, la noche de Kristen y todos los detalles que pasaron. Kristen entra en pánico, va con su terapeuta y le reclama por filtrar su información personal. Él lo niega. Revisan su archivo y se dan cuenta que han desaparecido sus notas. Kristen investiga las visitas de Orson en la prisión. Encuentra un hombre, L. Townsend. Después del juicio, Kristen confronta a Leland Townsend. Él sonríe diciendo que es más grande de lo que cree y que se lo deje a los profesionales. Ella le pregunta quién es y él le menciona a Costa, Leroux y los 60. Ella pregunta por los 60 y le responde que es gente que sabe quién es ella. Luego suelta detalles de sus sesiones con su terapeuta, como que no quería tener hijas y que su maternidad la agobia. David aparece y lo encara. Townsend menciona a Julia y David le da un golpe. En un bar, Kristen le pregunta quién era Julia y David le responde que era una amiga. También le explica que Leland Townsend es lo que se llama como un conector, alguien que se infiltra en la vida de las personas para empujarlas hacia el mal. Kristen reflexiona y piensa en que Townsend convenció a Orson para matar. Revisan el audio de la esposa de nuevo y escuchan que Orson le pide su nueva contraseña a su esposa. Ya en la cárcel enfrentan a Orson con 567 preguntas de verdadero y falso. Kristen empieza con preguntas simples y luego va al grano. Le pregunta si usó el correo de su esposa para evitar ser detectado, que si entró a un foro de 4chan para hablar de sus fantasías y que si ahí conoció a Leland Townsend, quien le envió fotos de crímenes, que si fue él quien envió las fotos de crímenes. Orson explota, pide que lo devuelvan a su celda y Kristen le deja en claro que pasará el resto de su vida en prisión. Ante el fiscal, Kristen presenta las pruebas, la relación entre Orson y Townsend, los mensajes, la instrucción de fingir una posesión. En casa de Kristen, Ben encuentra el origen de los susurros. El piloto de la estufa estaba apagado. Celebran con margaritas y David saca un nuevo caso, un presunto milagro en un hospital. Kristen, muy curiosa, acepta seguir en el equipo. Y hasta aquí el primer capítulo de Evil. ¿Crees que Orson estaba poseído o solo era un asesino manipulador? ¿Y lo de Kristen, fue real o producto del estrés? Déjamelo en los comentarios. Si quieres ver el análisis del próximo capítulo, ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos pronto.